Bienvenido a nuestro servicio de adoración este 19º domingo después de Pentecostés. Los extrañamos a todos y los tenemos en nuestras oraciones. Siéntanse libres de unirse a las oraciones y canciones. Y ahora, bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino, ahora y siempre. Amén. Todos juntos. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparamos, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparamos, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Vengan, celebren la palabra. Vengan, acojan la verdad. Y en el mundo cantan la nueva alianza. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparó, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparó, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Vengan, celebren la esperanza. Vengan a la cena pascual. Y en el mundo cantar la nueva alianza. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparada, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparada, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Vengan, celebren la victoria. Vengan, renueven la amistad. Y en hermandad cantan la nueva alianza. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparó, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparó, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Te rogamos, oh Señor, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe, para que continuamente
nos dediquemos a buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Lectura de la carta de los Filipenses. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense, que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que se digna de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, póngalo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Tu palabra me llena, Señor. Tu palabra me alimenta, Señor. Tu palabra alimenta mi espíritu. Tu palabra me llena de gloria. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo, sucede con el reino de los cielos como con un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar a otros criados encargándoles, digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados, y todo está listo, que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados, el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas, átenlos de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Oremos. Oh Dios, que tu palabra sea hecha vida en nuestras vidas. Amén. Aun cuando tengo algunos problemas con algunas de los textos de las cartas de Pablo, voy a centrar este mensaje en la carta a los Filipenses que hemos leído en este día.
El lenguaje de las cartas de Pablo se ha heredado quizás como ningún otro lenguaje o texto en toda la Biblia. Muchas de las frases de Pablo forman parte hoy de nuestra manera de entender la fe, de nuestra manera de hablar de Jesús, de la fe y de Dios. Y el uso tan generalizado que tenemos en la iglesia de los textos de Pablo ha provocado que muchas de esas frases y palabras puedan resonar un poco como vacías en nuestros oídos en estos tiempos. Por eso, cuando leo uno de los fragmentos de las cartas de Pablo, intento encontrar a la persona de Pablo reflejada en sus palabras, para intentar humanizar al personaje, para intentar comprenderlo mejor. Intento entonces no centrarme en sus palabras, en sus ideas, que resuenan vacías muchas veces en mis oídos, sino intento centrarme en su persona, en su historia, en su peregrinaje personal de vida, más que en la forma en que él reflexionaba o pensaba sobre la fe, sobre Cristo o sobre Dios. Esta es una manera que tengo de no desistir, de no rechazar completamente a Pablo, sino por el contrario, esforzarme en comprenderlo, en relacionarme con sus motivos y razones, en entender sus pasiones y su compromiso. Es una manera de ponerme en sus zapatos y de intentar comprender la iglesia del primer siglo desde su historia personal, desde la historia personal de Pablo. La carta a los Filipenses, la carta que hemos escuchado hoy, es una carta que hemos estado leyendo en los últimos domingos. Fue una carta escrita probablemente cuando Pablo estaba en prisión, algunos años después de que Pablo y sus colaboradores habían visitado la ciudad de Filipo y habían fundado esa comunidad de fe. La iglesia de Filipo es alabada en el Nuevo Testamento por su solidaridad con Pablo y su misión en momentos de crisis económica, enviando ofrendas al apóstol. Es también alabada por su fe y por su sentido del compañerismo con otras iglesias en el área, y especialmente por su fe incansable y ejemplar. E intentando ver más allá de las palabras del texto, yo continúo intentando descubrir a Pablo en medio de sus palabras. Por eso me refiero en este momento al final del texto de la carta que hemos leído hoy, cuando Pablo dice: sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes, dice Pablo. Esta imagen y palabra de Pablo me conmueven porque en ellas resalta no el Pablo apóstol o teólogo, no el Pablo misionero viajando de un lugar a otro, sino el Pablo maestro, el Pablo familiar, el Pablo íntimo que conoce a su gente y les habla con cariño y los exhorta a recordar todas las cosas que les había enseñado cuando estaba junto a ellos. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, dice Pablo. Esta frase me hace recordar muchas cosas. Primero, que aunque la paz de Dios, aunque Dios traspasa todo entendimiento, como dice el mismo texto en una frase anterior, aunque comprender a Dios, comprender la obra de Dios, la acción de Dios puede ser difícil, como dice Pablo, hay maneras concretas de que la acción de Dios, la paz de Dios en nuestras vidas sea entendida, comprendida y vivida. Y esa manera concreta es
el de la enseñanza diaria de la fe, la del compartir diario de la fe con otros. Así como Pablo se dedicó pacientemente a enseñar los contenidos de la fe en Jesucristo a aquella comunidad cuando la visitó, la labor de Pablo al fundar la ciudad no fue pararse en un lugar público y comenzar a hacer discursos sobre Dios y Jesús. Pablo conoció a las personas en los lugares donde estaba. Fue al mar y se encontró con Lidia y habló con ella sobre la salvación y se quedó en su casa y compartieron así unos días conociendo y escuchando y hablando sobre Jesús. Y Lidia se convirtió al cristianismo. Pablo ayudó en Filipo a una mujer joven que estaba siendo esclavizada y abusada por sus amos. Y sus acciones de cercanía, de misericordia, de presencia profética, cambiaron la vida de esta mujer. Pablo incluso cayó en prisión en Filipo y dentro de la cárcel, compartiendo la fe con los que estaban a su alrededor, compartió sus dolores y su fe con la gente allí, y uno de los guardias de la cárcel se convirtió y se hizo cristiano. Todas estas transformaciones en las vidas de estas personas ocurrieron porque Pablo decidió convivir con ellos, porque Pablo decidió estar en medio de ellos y lograr transformaciones en sus vidas a través de la acción divina, de la acción de Dios. La paz de Dios que traspasa todo entendimiento se hace visible, comprensible, cercana y clara ante los ojos de aquella gente en Filipo, porque Pablo les mostró con sus acciones, con sus dichos, con sus enseñanzas, lo que es vivir el Evangelio. No era una abstracción, no era algo que no pudieran palpar con sus manos, sentir con sus corazones, ver con sus ojos. Ellos aprendieron a ser generosos viendo a Pablo compartir su vida con ellos diariamente. Aprendieron a perseverar en la fe al ver a Pablo persistir espiritualmente en la cárcel de Filipo y mantener su confianza en la protección de Dios. Aprendieron a vivir en comunidad al ver a Pablo vivir y convivir con ellos. Pensando en este Pablo cercano, amigo, colaborador, familia, enseguida recordé a mi abuela materna, Caruca. Como Pablo para los filipenses, ella fue quien me enseñó a mí sobre la fe. Mi abuela no iba a la iglesia, pero oraba a los santicos que tenía en la casa todo el tiempo cuando estábamos enfermos. Mi abuela se llevaba bien con los vecinos de todo el barrio. Era amiga del yerbero, el santero que vivía en la esquina, de los niños y jóvenes que vivían al lado de nuestra casa y de sus amigas con las cuales compartía recetas de cocina o algunas hierbas para curarnos cuando estábamos enfermos. Ella me enseñó lo que significa poner en práctica la fe, siempre dispuesta a ayudar a cualquier vecino y amigo. Ella me enseñó lo que es la persistencia, perseverar en la fe, tener esperanza y confiar en la misericordia y la gracia de Dios. Ni la muerte de mi abuelo, cuando todavía estaba más joven ella, ni las enfermedades, ni la muerte de uno de sus hijos, nada impidió que mi abuela siguiera siendo la misma persona de toda la vida, servicial, creativa y espiritualmente vibrante. Como Pablo o como mi abuela, todos somos llamados a mostrar a otros con ejemplos concretos
cómo vivir la paz de Dios que traspasa todo entendimiento. Nuestra función, nuestro rol, nuestra misión como cristianos bautizados es compartir nuestras experiencias de fe con otros. Traer a Dios y hacerlo cercano a aquellas personas que están alrededor nuestro. Vivir y convivir con otros y mostrar con nuestras acciones y con nuestras palabras quiénes somos y qué ha hecho Dios en nuestras vidas. Cómo Dios ha mostrado su amor y su gracia en nuestras vidas y en el mundo como un ejemplo de lo que puede también hacer en las vidas de los otros. Como dice Pablo, hoy debemos seguir enseñando sobre la fe. Lo que decimos y lo que hacemos debe ser compartido con otros. Y quizás tu misión en la vida hoy es convertirte en el Pablo o en la abuela o en la persona cercana de otros. Hoy más que nunca, nuestra misión es más relevante y puede ser un instrumento de sanación, de gracia, de protección, de esperanza, de gozo para muchas personas que viven alrededor de nosotros en ansiedad, en depresión, en desesperanza, en luto. Con esta enfermedad y pandemia del COVID, con la brutalidad policial, con la discriminación, con la inseguridad social, con la desesperanza en las figuras políticas, nosotros podemos ser el signo de la presencia de Dios. Podemos ser el signo de la paz de Dios en medio de la vida de muchas personas que nos rodean. Oremos a Dios que nos dé la claridad para entender y para ver cuál es nuestra misión ahí donde estamos, en los lugares donde estamos diariamente. Que Dios pueda poner a esas personas en necesidad en nuestro camino, ante nuestra puerta, para poder nosotros mostrarle lo que es verdaderamente la paz de Dios. Y que Dios nos bendiga en esa misión. Amén. Amén. Oremos todos. Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor cantando. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Por la paz del mundo, por el bienestar de la Santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los pueblos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, por todas las autoridades, por el presidente de nuestro país, por el Congreso, el Senado, por la alcaldesa de Washington y las autoridades de nuestros pueblos, ciudades y condados, especialmente también por los gobernantes de nuestros países de origen. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Por esta ciudad y por todas las ciudades y comunidades, por quienes viven en ellas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Por la buena tierra de la creación toda que Dios nos ha dado, por la sabiduría y el deseo de conservarla, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Por nuestras familias y amigos y vecinos, por todos aquellos que Dios pone en nuestras vidas
para mostrarles su paz y su misericordia, para que libres de ansiedad vivan de gozo, paz, salud. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Por los ancianos e inválidos, las viudas y huérfanos, los enfermos y los que yacen en el lecho del dolor, especialmente quienes todavía sufren por el coronavirus, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y por todos los difuntos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza sin sufrimiento ni reproche, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Te agradecemos por el cumpleaños de nuestra hermana Lori, quien cumplió años en estos días recientes. Que las misericordias tuyas, oh Dios, abunden en su vida y en la vida de su familia. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. En la comunión de San Albano y de todos los santos y santas, encomendémonos los unos a los otros y toda nuestra vida a Cristo nuestro Dios. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Dios omnipotente, que conoces nuestras necesidades antes de que te imploremos, ayúdanos a pedir solamente lo que esté de acuerdo con tu voluntad y concédenos aquellas cosas buenas que no nos atrevemos a pedirte o las que por nuestra ceguedad no sabemos pedirte. Por amor de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por favor, comparte la paz si tienes a alguien a tu alrededor y únete a nosotros mientras cantamos. Enviado soy de Dios, mi mano listo está para construir con él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mi mano listo está para construir con él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor en un mundo mejor. Me ha tocado
La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.